de marzo celebramos el Día del Escudo Nacional. Y el escudo nacional fue el tercer símbolo patrio que se creó. Se creó en fecha de creación el 12 de marzo de 1813. La Asamblea decide encomendar a uno de sus miembros, al diputado por la provincia de San Luis, Agustín José Donado, que confeccione un sello para la Asamblea. Sabemos que el autor del cuño del actual sello de la República Argentina fue este artista peruano Juan de Dios Rivera. La verdad que muy interesante, Juan, y seguramente tenés mucho más para contarme del escudo. Dale, pero lo sigamos conversando, ¿te parece? Sí, ¿cómo que no? Dale. Juan, veníamos charlando de la Asamblea del año 13 y cómo la misma le pide al que fue el imprentero de la Revolución, Donado, el diseño de un sello para sus documentos, pero al mismo tiempo en la charla anterior surgió el nombre de Rivera y quería saber que me cuentes más de él. Bueno, Juan de Dios Rivera, acordate que había sido peruano, nacido alrededor de 1760 en Cusco, la capital imperial del Perú, de la Incaica, y que era hijo de una ñusta, una princesa inca, hija de uno de los últimos incas, que se llamaba Juana Tupac Amaru. Por lo tanto, su nombre verdadero era Juan de Dios Tupac Amaru, que lo usaba él siempre a los fines de resaltar su pertenencia a la nobleza incaica, prácticamente. Su padre había sido Alonso Rivera, un español, y desde chico le empezó a gustar todo lo relacionado con la platería, la orfebrería, las artes, el grabado, en las artes en las cuales destacó y bastante, sobre todo en el Cono Sur. Para 1780 lo tenemos radicado en Potosí, en la Villa Imperial del Potosí, seguramente atraído por el cerro lleno de minas de plata, con lo cual su labor artística se vería favorecida, sí. Evidentemente. ¿Qué pasó? En 1781 se desató el levantamiento de su primo Tupac Amaru II contra el dominio colonial español. Hubo una represión brutal de las autoridades españolas que a sangre y fuego pusieron el orden en todo el Perú y el Alto Perú, en los lugares donde se habían adherido a este levantamiento del primo Tupac Amaru II. Evidentemente, estando Juan de Dios Rivera en Potosí muy cerca de estos acontecimientos y seguramente por temor también a algún tipo de represalia que se hubiera desatado en su contra. Seguramente porque lo iban a asociar a su primo, por supuesto. Decidió venirse un poco más al sur, a tierras más seguras, donde este levantamiento no tuvo tanta repercusión. Primero se fue a Córdoba, no sabemos bien por cuánto tiempo. Después, viendo que no plasmaba quizás su arte, se trasladó hacia Luján, estuvo un tiempo en Luján, pero decidió radicarse, sobre todo en el puerto de Buenos Aires, donde veía que quizás su arte sería mejor recibido, al no haber tantos orfebres ni tantos grabadores, y realmente fue en Buenos Aires donde se hizo famoso. Pero contame, ¿sí? En Córdoba, ¿qué es lo que hizo? Bueno, en Córdoba no hay muchos registros de sus antecedentes. Sí, que actuó como orfebre, actuó como grabador, evidentemente no le fue muy bien. Cuando se radicó, tuvo que irse por poco tiempo, como te decía, a Buenos Aires. En Buenos Aires se integra a la sociedad de entonces. Vos fíjate que tomó mucho prestigio al poco tiempo como conocido como gran ilustrador, como gran grabador. Colaboraba con los distintos concesionarios de la imprenta de Niños Expósitos de Buenos Aires y muchos de los periódicos que se publicaron en Buenos Aires a partir de 1800 tenían ilustraciones o grabados de este Juan de Dios Rivera. Muy probable que por esa época también haya conocido a Agustín José Donado, que era concesionario después de la imprenta Niños Expósitos, y se le conoce también en esa época sus mejores trabajos, como por ejemplo
un grabado con la única imagen auténtica de Mariano Moreno que ha llegado hasta nosotros y que nada que ver con la imagen que teníamos a veces del colegio, que pensamos que era así Mariano Moreno. Esa única imagen de Mariano Moreno auténtica se la debemos a Juan de Dios Rivera. Mirá, no. Y también, por otro lado, Juan de Dios Rivera fue autor, para la década de 1800 también, del sello del Real Consulado de Buenos Aires, cuyo secretario perpetuo era Manuel Belgrano. Muy probablemente Manuel Belgrano, sabiendo de sus cualidades de ilustrador, de grabador y de trabajo con metales, le encargara la confección del cuño del sello que utilizó el Real Consulado de Buenos Aires. Se tuvo una gran obra Claro, en su estadía en y Buenos Aires. experiencia en confección de sellos, que después le serviría a él como antecedente para lo que vino con posterioridad. Entonces, en Buenos Aires, ¿qué más hace Juan de Dios Rivera? Se relaciona con lo mejor de la sociedad. La gente lo llamaba el Inca, que hoy quizás uno lo puede tomar con un poco despectivo, pero él lo tomaba con mucho orgullo porque efectivamente él era descendiente del emperador Y tenía incaico. sangre real. Tenía sangre real. Entonces lo tomaba con mucho orgullo. Y vos fíjate que para la época se casó con con una mujer, Mercedes Rondó Macedo, de los Rondó, que era una familia aristocrática de Buenos Aires, ¿sí? Unas familias tradicionales, y hizo progresar a su hijo, que uno de los hijos que tenía, Domingo Rivera Rondó, fue uno de los primeros médicos que hubo en Buenos Aires, fue un cirujano muy reconocido, y llegó a ser, fíjate, también médico personal de cabecera del dictador Juan Manuel de Rosas, hasta que él se tuvo que exiliar. Y esta relación que tuvo muy fluida con Rosas llevó a que este médico, este hijo de Juan de Dios Rivera, se casara con una hermana de Rosas. Así que él estuvo muy emparentado con los Rosas desde ese punto de vista. Y bueno, Juan de Dios Rivera, nuestro grabador, con el cual estamos en esta historia, murió en 1843 en plena dictadura rosista, en apogeo con este pariente, con este cuñado de su hijo. Bien, volviendo ahora a su labor artística en Buenos Sí. Aires, ¿cómo es que surge la idea del cuño en la cabeza de Rivera? Claro, vos sabés, y recordamos nuevamente, el 31 de enero de 1813 es cuando la Asamblea inicia sus sesiones. 22 días después, es decir, el 22 de febrero de 1813, se utiliza por primera vez el sello. Vale decir que hubo 22 días que tuvo de tiempo la Asamblea para ya empezar a utilizar ese sello. Vale decir que quien lo mandó a confeccionar tuvo muy poco tiempo para diseñarlo, confeccionarlo y empezarlo a utilizar. Claro, muy poco probable entonces. Entonces, claro, el tema es así, ¿cómo hacemos en este lapso? Tenemos otro problema también, en las asambleas del año 13 no se han conservado casi las actas, entonces no sabemos bien cómo fue el debate, cómo fue que se le encargó a Agustín Donado. Sabemos que se le encargó a Agustín Donado primero por su experiencia como dibujante, como concesionario de la imprenta de Niños Expósitos, por estar en conocimiento del ambiente gráfico, del ambiente artístico. Entonces, de esa manera es como nos imaginemos, y además por un reclamo que hace Juan de Dios Rivera al gobierno, que se encontró en el Archivo General de la Nación, de que se le pagaran los dos sellos que confeccionó, uno para la Asamblea y otro para el Segundo Triunvirato. Entonces, ahí sabemos que él menciona que es a pedido de Agustín Donado por encomienda de la Asamblea del año 13. Queden firme que él puede haber sido él realmente el lo confeccionó. original. Él lo confeccionó. Ahora, el diseño, ¿cómo fue? No sabemos bien, porque no hubo instrucciones de la Asamblea que hayan llegado hasta nosotros, tampoco en el periódico oficial de la Asamblea, que es el redactor de la Asamblea, de qué instrucciones se le dieron para que confeccionara su sello. Tampoco, bueno, se pudo haber hecho, capaz que se lo resolvió, capaz que se lo debatió, pero no nos han llegado las constancias hasta nosotros. O capaz que, pudo haber ocurrido también, que los distintos asambleístas, los diputados se reunieron informalmente, le encomendaron así a Agustín Donado sin tomar actas de esta decisión y le dejaron quizás la mayor discrecionalidad para que eligieran lo que fuera mejor de acuerdo a su criterio. Entonces es muy probable que de esa manera se haya actuado. Pero el diseño en sí, ¿cómo surge? ¿Cómo crees que surge? Bueno, el diseño en sí es bastante curioso porque no es un diseño original e inédito, sino que podemos decir que el diseño de nuestro escudo es una reproducción, una adaptación o una copia de un diseño anterior francés que tenía en ese momento más de 20 años de antigüedad. Un diseño francés. Exacto. Y ahora la pregunta que me surge, Juan, es, contame cuáles son las similitudes y las diferencias entre nuestro escudo y el logo francés previo sobre el cual se basó. Claro. Fíjate vos, ¿cómo nace este logo francés en realidad? No se sabía mucho de esto hasta que en el año 2006, Carlos Ortiz de Rosas
descendiente de la familia de Juan Manuel de Rosas, que fuera embajador argentino en Francia en el momento del bicentenario de la Revolución Francesa, en 1989, revela a la opinión pública de que en ese año había recibido como embajador argentino una carta de un coleccionista francés preguntándole cómo y por qué la Argentina había hecho suyo como escudo el logotipo, el diseño de un pase, de un laissez-passer francés que utilizaba uno de los clubes revolucionarios durante la Revolución Francesa para ingresar a la Asamblea Legislativa Francesa, un órgano que funcionó entre 1790 y 1793 en Francia. Entonces, a partir de ese hallazgo, donde se encontró un diseño muy parecido entre ese logo francés y el escudo nuestro, nos lleva a necesariamente decir que a suponer de que ese logo llegó de alguna manera a manos de Agustín Donado o de Juan de Dios Rivera, y que haciéndole las adaptaciones del caso llegó a ser nuestro actual escudo nacional. Sin embargo, tienen la esencia revolucionaria, pero contame cuáles son las diferencias y similitudes. Sigamos conversando de este tema y te cuento cuáles son las diferencias que tenemos entre los dos. Dale. Veníamos charlando de toda la génesis de nuestro escudo, primero como sello de la Asamblea, luego de cómo se dieron el diseño, el cuño mismo, y me habías comentado que había una similitud con un logo francés revolucionario, y me ibas a contar justamente cuáles eran las diferencias y la homología entre los dos emblemas. Bueno, para eso venimos acá. Vos fíjate que estamos en la Plaza Irigoyen de San Miguel de Tucumán. Enfrente tenemos el Palacio de Justicia, tribunales, y enfrente de tribunales vas a ver que hay un hermoso, sobre todo en la fachada, parte de arriba, un hermoso escudo, que si bien es cierto es de la provincia de Tucumán, pero la diferencia con el escudo de la Nación es que le está faltando únicamente el sol. El sol. Pero un poco para explicar las diferencias entre el escudo, el sello de la Asamblea, que fue después el escudo nacional, y este logo que le llamas vos, que es un pase libre, ¿sí?, que utilizó un partido político francés para que sus diputados pudieran ingresar a la Asamblea Legislativa. Con ese pase se les permitía el ingreso porque acreditaba que eran miembros de ese partido. No todos lo tenían solamente algunos. Bueno, ese es un poco el motivo de esta charla. Pero una forma quizás interesante, divertida, de contar las diferencias entre este logo francés y el sello de la Asamblea, nuestro escudo nacional, sería empezar a hablar cada una de las partes que integran el escudo, como para saber qué diferencia había entre el logo francés, el homólogo francés y el escudo nacional nuestro. ¿Te parece? Dale, vamos por cada uno de los elementos que lo conforman. ¿Te parece que podemos empezar entonces hablando de el gorro frigio, que quizás que era la prenda más llamativa de nuestro escudo? Dale, arranquemos por eso. ¿Qué es el gorro frigio? Bueno, vos te acordarás, y quizás me vas a ayudar un poquitito aquí. Para la época de Navidad hay una prenda muy parecida al gorro frigio que lo utiliza un personaje que conocido prácticamente por todos, hasta el mismo color y todo. Sí, Papá Noel. Claro, ¿viste? Papá Noel tiene un gorro con el pompón. Con un pompón, ¿sí?, que tiene mucho de parecido con el gorro frigio nuestro. Unos dirán, no, pero realmente tiene un origen común. ¿Por qué? ¿De dónde sale el gorro frigio? El gorro frigio viene de Frigia, que es una región de Turquía, de Anatolia, y se cuenta que ese gorro tiene origen en Turquía, en Frigia. Ahora bien, ¿quién usaba el gorro de Papá Noel? El gorro de Papá Noel lo usaba Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, Santa Claus, ahí viene el nombre, sí. San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari era un obispo, ¿sí?, que en realidad no era de Bari, está enterrado ahora en Bari, está la tumba de él en Bari, en Italia, pero en realidad San Nicolás era un obispo de Turquía, de la zona de Anatolia, muy próxima a Frigia. Y cuenta la tradición de que él usaba un gorro muy parecido, un gorro frigio, muy parecido porque era muy común en la zona de Turquía utilizar ese gorro, y por eso fue que después Papá Noel adoptó ese gorro también de color rojo, pero con el pomponcito blanco para darle un toque distinto.
Entonces, el gorro frigio, como te decía, tiene muy parecido a esta prenda que utiliza Papá Noel, San Nicolás también, como se lo conoce en otros países. Ahora, la representación artística más antigua del gorro frigio se corresponde a una obra de arte del Imperio Persa, donde uno de los dioses persas tenía este gorro. Entonces, muy probablemente, Frigia tomó ese gorro persa y lo popularizó. Ahora, ¿qué significa, ¿cómo simboliza Juan? la libertad? Simboliza evidentemente la libertad, pero ¿cómo viene a simbolizar la libertad? Bueno, bajo el Imperio Romano, cuando un patrón liberaba o manumitía a un esclavo, le colocaba en la cabeza ese gorro frigio rojo. ¿Para qué? Para que él anduviera circulando por toda la ciudad, todo el pueblo, y todos supieran de que a partir de ese momento, quien era esclavo hasta ayer, ahora ya era una persona libre, un ser libre. O sea, Entonces, representa la libertad. Exacto, los esclavos libertos, manumitidos, utilizaban eso para simbolizar de que ya no eran más esclavos, que eran a partir de este momento personas libres. Entonces significaba la libertad, este gorro frigio. Ahora, años después, por supuesto ya en la Edad Moderna, en Francia se popularizó mucho este gorro frigio como signo de la libertad de los esclavos liberados o libertos de la Roma republicana. ¿Cómo fue? Alrededor del año 1790 hubo un escultor que en Troyes esculpió la estatua de la libertad con una pica y arriba de esa pica colocando este gorro frigio. Fue la forma en la cual se la popularizó. Después surgieron imágenes alegóricas de Francia con este gorro frigio en la cabeza a partir de 1790 en adelante, y de allí fue como adquirió prácticamente ciudadanía francesa. Se tornó el gorro frigio como una prenda que se extendió desde Marsella hacia todo el interior de Francia. Aparentemente habría llegado por el Mediterráneo, desde Turquía, esa influencia quizás, y significó el gorro que simbolizaba la República, simbolizaba la Revolución. Claro, después de 1789. Después de 1790 prácticamente se extendió así. Y prácticamente pasó algo muy parecido como que ocurrió en Argentina años después con la divisa punzó, que era obligatoria, que todo el mundo, el que no la usaba, candidato a que lo decapitaran seguro. Bueno, en Francia prácticamente lo mismo. Quien no usaba este gorro frigio era sospechoso de haber sido monárquico, noble, lo cual era terrible, o religioso, que también eran perseguidos por la Revolución Francesa, y sufrían represalias tremendas. Fíjate que en una oportunidad al rey Luis XVI le obligaron a utilizar este gorro frigio, un poco mofándose de él, cuando tuvo que ir a visitar la Comuna de París. El 15 de agosto de 1792, la Comuna de París, el municipio parisino, que era uno de los más fervorosos revolucionarios, de ahí surgieron los grupos más radicales revolucionarios, los jacobinos sobre todo, adoptó el gorro frigio como símbolo de la libertad en la comuna. Y de allí veríamos que en lo sucesivo, en todos los movimientos posteriores, los sans-culottes, que eran los grupos radicales populares más importantes de la Revolución Francesa, tenían impuesta esta prenda como prácticamente obligatoria en toda Francia a partir de esa época. De esa forma es como entonces este gorro frigio llega a nosotros como signo de la libertad. La libertad primero romana, la libertad después de la Revolución Francesa como símbolo de los revolucionarios contra la monarquía. Bien, sigamos con otro, la pica. Bueno, tenemos entonces ya el segundo compañero prácticamente imprescindible del gorro frigio. El gorro frigio significaba la libertad. Ahora, ¿cómo era esa libertad? ¿Era una libertad pacífica, una libertad a lo Gandhi, por llamarle de alguna manera? No, para nada. Era una libertad que se ganaba con las armas. Y vos me dirás, ¿qué armas? Y bueno, y ahí vamos un poco también a la historia de la Revolución Francesa. ¿Qué era la pica? La pica en realidad era una vara o una caña entre 3 y 5 metros que se utilizaba prácticamente como arma de infantería, un arma defensiva por antonomasia. ¿Cómo lo utilizaban los soldados de infantería? Bueno, sobre todo era para defenderse del ataque del arma agresiva digamos, naturalmente, que era la caballería. Entonces, ¿cómo hacían los infantes? Se ponían en el suelo, de rodillas, y colocaban todas sus picas en un ángulo entre 45 y 60 grados, a los fines de que cuando la caballería cargara hacia ellos, se insertaran los caballos y los jinetes en esa especie de púas que estaban todas sobresaliendo para defenderse. ¿Qué ventajas tenía? Bueno, como vos ves, la pica, la lanza, es muy barata, ¿sí? Prácticamente cualquiera lo puede hacer con una caña, donde prácticamente tenemos un filo en la punta, y con eso se podría construir rápidamente, en forma muy barata. Era un arma muy popular, muy democrática, por llamarle de alguna manera. Era el arma revolucionaria por naturaleza. ¿Por qué?
en los sucesos de la toma de la Bastilla, del ataque a los inválidos para capturar los cañones con los cuales después se hizo la Revolución Francesa, el populacho de París salió armado, no tenía espadas, no tenía armas de fuego, que tenía picas que las improvisaron en sus casas. De esa manera la pica fue el arma revolucionaria, el arma democrática contra lo que eran las armas de fuego, contra lo que era la espada, que era noble, digamos. La espada era un arma aristocrática, la pica no. Entonces la pica en este era sentido el arma popular. El arma popular que levantaba y sostenía la libertad. Por eso es que el gorro frigio se encontraba sustentado por las armas revolucionarias, de las armas democráticas. Y entonces en ese sentido la pica representaba la igualdad. ¿Sí? La igualdad en cuanto a que todos podían tener una pica, no todos podían tener armas de fuego, no todos podían tener espadas. ¿Sí? Sí. Bueno, las manos. Ahora pasamos al tercer elemento, las manos. Ahora vos fíjate que esa libertad alcanzada por la pica no está sostenida en el aire, no está clavada, está levantada por dos manos entrelazadas. Ahora, ¿qué nos significaban en el pase francés estas dos manos? Fíjate que en el pase francés, al igual que en el escudo nacional, en el antiguo sello de la Asamblea, las manos están desprovistas de todo tipo de vestimenta, están desnudas. ¿Eso qué quiere decir? Interpretamos que quiere decir que abajo de toda vestimenta todos los hombres somos iguales. No hay blasones, nada. Exacto. A diferencia de la pica y a diferencia del gorro frigio, que son elementos netamente revolucionarios, las manos entrelazadas no tienen una connotación revolucionaria francesa. Aunque algunos han interpretado que la estrechada de las manos simbolizaban la fraternidad. Unión. ¿Sí? Exacto, la fraternidad, porque ahí tenemos tres símbolos de la Revolución Francesa. Libertad, el gorro frigio, igualdad, la pica, y fraternidad, los brazos o las manos entrelazadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia tenemos con el logo francés? En el logo francés las manos están a un mismo nivel, un poco simbolizando también la igualdad. Todas las manos son iguales a un mismo nivel y todas las manos sostienen la fuerza y sostienen a su vez la libertad. Sostienen la libertad por medio de la pica, la fuerza de los ciudadanos, la fuerza democrática. Bueno, vos fíjate que acá Juan de Dios Rivera y Tupac Amaru introduce una licencia poética, por llamarle de algún modo. Vos fíjate que en nuestro escudo, y lo vamos a ver acá, apreciar sobre todo en la fachada del Palacio de Tribunales, las manos se encuentran como levantadas aproximadamente entre 30 o 45 grados. ¿Por qué pudo haber sido eso? Quizás porque aquí Juan de Dios Rivera y Tupac Amaru quiso dar la idea de que no basta con tener las manos en una forma tranquila, pacífica, hay que levantarla con todas las ganas a la libertad por medio de las armas. Entonces eso quizá pudo haber sido el mensaje que, a diferencia del logo francés, en el escudo nuestro se mantiene de esta manera. Bien, ahora ya que me has contado de los tres símbolos principales que estamos viendo, sí, contame uno, ¿por qué no? Yo calculo que no es casual ni caprichoso la forma de nuestro escudo. ¿Por qué es oval? ¿Por qué no es circular? ¿Por qué no es cuadrado? ¿Guarda alguna relación? Exacto. Bueno, sí. Vos fijate que llama la atención en la heráldica la forma oval de nuestro escudo. ¿Por qué? Porque si vamos a nuestra madre patria, todos los escudos, tanto en España como en Portugal, ninguno tenía la forma oval. ¿Qué forma tenía? Bueno, en la parte superior recta prácticamente y en la parte inferior cayendo como una especie de ojiva. Ese tipo de escudo es típico en todas las casas aristocráticas, nobiliarias y reales, tanto de España como de Portugal. No se observa en la heráldica española la forma oval. Esa forma oval, en cambio, sí se observa en Francia. En Francia, durante la Edad Media, las damas casadas utilizaban un escudo oval y a veces colocaban en sus armas también las armas de su marido dentro del escudo oval. En Italia se lo observaba mucho este escudo oval en los prelados, en los obispos, en los cardenales, donde ponían también las armas de sus diócesis. Y también, ya durante la edad, digamos, del Renacimiento prácticamente, empezaron algunos caballeros rasos, no nobles, sino caballeros rasos, en Francia a utilizar los blasones ovales. Entonces, si uno se pone a analizar, el pase francés también era oval. Era oval, el escudo, digamos, donde estaban las armas. Entonces, nuestro escudo tiene más de francés que de español, punto número uno. Segundo, no es aristocrático porque no tiene las formas que tenían los escudos aristocráticos, sino que dentro de los blasones es el más raso que pudo haber habido, quizás simbolizando un poco el apego democrático, ese quizás resentimiento que tenía la Revolución Francesa.
Juan, veníamos conversando y me venías contando de los símbolos que usó Rivera en la confección de nuestro escudo. Me comentaste sobre el gorro frigio, sobre la pica, las manos entrelazadas, y sigamos con el resto. Bueno, ¿con cuál crees que sigamos ahora? Vamos con los laureles. Bueno, la corona de laureles. Vos fíjate que la corona de laureles es un elemento novedoso en lo que es la heráldica. Antes de eso no se conocía. Sí se adornaban los escudos con imágenes a los costados como adornos. Por ejemplo, hay veces que había escudos donde se ponían imágenes de personas a ambos lados y eso se llamaban tenants o tenantes. Un ejemplo de eso es el escudo de la Universidad Nacional de Tucumán, que tiene dos imágenes humanas a ambos costados y son tenantes, por ejemplo. En otros casos hay escudos que en vez de tener imágenes humanas decorándolos a ambos lados, tienen imágenes de animales ficticios, imaginarios o bien reales. Por ejemplo, pueden tener ciervos, águilas, cóndores, llamas, grifos, unicornios, es decir, toda una serie de seres animados. En ese caso se conocen como soportes. Y finalmente otra opción que podemos llegar a tener son elementos inanimados a la vuelta o árboles o del reino vegetal. En este caso, como por ejemplo, puede ser un tipo de un toazón de oro, por ejemplo, o la misma corona de laureles. Entonces, en este caso podemos decir que son sostenes de nuestro escudo, la corona de laureles. En el pase francés, la corona de laureles, fíjate que tiene un formato circular, que le da un marco circular a todo lo que es el escudo. Y de ahí un espacio entre el óvalo, ¿sí?, y la corona de laurel, un espacio hueco, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué adaptación hizo Juan de Dios Rivera a todo esto? Él a los laureles los pone prácticamente siguiendo el contorno del óvalo y al escudo argentino le da un formato más bien oval y no circular como era el modelo originario en el pase francés. O sea que allí hay una licencia poética de nuestro Juan de Dios Rivera. Incluso define bien la forma de nuestro escudo. Exactamente, que es completamente oval. Ahora bien, si vos te fijas también otra diferencia que hay con el pase francés. El pase francés tiene esa corona de laureles que no encierra el óvalo, sino que enmarca también hasta el sol que está timbrando el escudo. En el caso nuestro, la corona de laureles prácticamente encierra el óvalo y llega hasta la parte superior, con lo cual el sol nace de los laureles y no nace del óvalo como es en el logo francés. Otra diferencia también es que en el logo francés la corona de laureles está frutada, ¿sí? Se ve con frutos de gules, que se les llama en términos heráldicos, y que son los frutos rojos. En el caso nuestro, la corona de laureles no se encuentra frutada, al contrario, está completamente sin frutos y es otra innovación en la cual se la debemos también a Juan de Dios Rivera. Ahora bien, podemos ver algunas diferencias en la historia, esto no siempre fue así. Si tomamos como base, por ejemplo, la bandera del Ejército de los Andes, la bandera del Ejército de los Andes, los laureles no se cierran sobre el óvalo, sino que se cierran enmarcando un poco al sol. Sí. Entonces está abierto, en ese caso se aproxima más al logo francés. Y otra cosa, la corona de laureles del Ejército de los Andes se encuentra frutada, a diferencia del sello oficial de la Asamblea, que no tiene frutos de gules ni nada por el estilo. Bueno, sigamos con el resto, el sol. Bueno, pero antes del sol hablemos de otro elemento importante que no se le da mucha trascendencia, que es la cinta que une los laureles, como para terminar ya este tema, ¿te parece? Sí, contame de la cinta. Si vos te fijas en el modelo del logo francés, el pase libre francés, la cinta que une a ambas ramas de laurel es una cinta roja. Ahora, ¿cómo es la cinta en nuestro escudo? Hoy sabemos que la cinta que tenemos en nuestro escudo es celeste y blanca. ¿Originalmente fue así? ¿Fue siempre así? Bueno, no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque en el sello de la Asamblea no tenía colores, era en negro sobre fondo blanco. Entonces no sabemos cuál es el color que pudo haber tenido la cinta que, digamos, condecoraba, llamarle de esa forma en términos heráldicos, nuestro escudo. ¿Cuál es la representación en colores más antigua que tenemos del escudo nacional? Y ahí nos tenemos que remitir al 25 de mayo de 1813, cuando el general Manuel Belgrano le dona al Cabildo de la ciudad de Jujuy, en homenaje por el éxodo jujeño, la gesta heroica que había tenido lugar el año anterior, en agosto de 1812, sí, la bandera nacional de nuestra libertad civil, que hoy se conserva en
la provincia de Jujuy como una reliquia belgraniana y una de las banderas más antiguas que tenemos en la Argentina. ¿Qué es esa bandera? En realidad no es una bandera, es una representación gráfica de nuestro escudo nacional. Y mide aproximadamente el paño 1,40 m de largo por 90 centímetros de ancho, y en el medio está pintado el escudo de la Asamblea del año 13 en colores. Ahora vamos al tema que discutimos acá. La cinta que encierra y que reúne a ambas ramas de laureles está concebida en términos rojos, en color rojo. Ah, mirá. Con lo cual es muy probable que el escudo originario haya mantenido el color rojo que tenía el pase francés. Bien, y actualmente tiene los celeste y blanco de la... Claro, vos fíjate que si vamos a compararla con la bandera del Ejército de los Andes, la bandera del Ejército de los Andes que tiene 3 años y medio posteriores a la bandera esta de Belgrano, el escudo de la Asamblea del año 3 tiene algunas particularidades, como dijimos ya, el tema de los laureles, el tema del sol, que no sale directamente de los laureles, sino que asoma directamente del óvalo, como ocurre con el pase francés. Pero la cinta que une a ambas ramas de laurel, ¿sí? Tiene los colores blanco, celeste y blanco, o sea, los colores de la bandera actual invertidos. Exacto. ¿Sí? Así que esa es otra curiosidad que tenemos de los antiguos escudos nacionales. Ahora sí, vamos al sol. Vamos al sol. El sol es el timbre, es lo que se coloca en la parte superior de un escudo. En el pase francés, vos fíjate que hay una particularidad. Prácticamente se encuentra completamente asomado, en unas 2/3 partes aproximadamente. Hay 2 círculos concéntricos superpuestos. Uno es uno naranjado, donde está prácticamente la faz solar, ¿sí? Y hay otro círculo encima, concéntrico, un poco más aclarado. En ese círculo, que es una especie de aureola, es donde convergen los distintos rayos del sol, que son 7. Pero los rayos del logo francés son triangulares y terminan en un vértice en esa aureola que vimos allí. O sea que es muy geométrica la forma del logo francés. En cuanto a qué imagen tiene en la faz, en la cara, es muy sutil, se observa unas cejas, una nariz recta y quizás se puede apreciar unos ojos, no unos ojos, sino unos párpados muy suavemente delineados. No se observan ojos, no hay globos oculares. ¿Y cuál es la diferencia con nuestro escudo? En nuestro escudo, bueno, acá no lo vamos a ver porque el escudo de Tucumán no tiene sol, pero el nacional sí. En el escudo nacional, el sol emerge prácticamente en un 50%. No está en 2/3 partes como sí lo está en el logo francés. Otra diferencia que podemos llegar a tener, los rayos del sol. Hay un solo círculo, no son 2 círculos concéntricos ni geométricos como es en el logo francés. Es un solo círculo y las ramas que salen son aproximadamente 20, los rayos solares, y son alternados entre rayos rectos y rayos flamígeros, es decir, ondulados. Uno sí y uno no. Entonces son aproximadamente 20 en todo el sol. Se le denomina el sol de mayo, ¿sí? Se le ve claramente una cara, sobre todo los ojos, rostro netamente incaico, peruano. Quizás ahí es donde nuestro autor Juan de Dios Rivera y Tupac Amaru puso más su impronta en señalar su origen, ¿no? El origen incaico peruano. Claro, incluso en el sol. En el sol. En el sol. Exacto. El Inti, que es el dios sol de los incas. Bueno, eso es por un lado. Ahora vos fíjate que el escudo argentino tiene muchos símbolos muy parecidos al escudo uruguayo, que el escudo uruguayo un poco es hijo del escudo argentino, está muy emparentado. El escudo uruguayo tiene un óvalo, igual que el nuestro, tiene una corona de laureles a la vuelta, unidos por una cinta, igual que el nuestro, y tiene también el sol de mayo arriba, aunque de diferente diseño, pero muy parecido también al nuestro. Entonces podemos decir que nuestro escudo realmente tuvo una paternidad importante acá en el Río de la Plata. Y este sol realmente es el que hasta el día de hoy... Y tiene una raíz revolucionaria con tintes muy particulares de lo que es la historia nuestra. Claro, con lo cual nuestro escudo no se limitó a ser una copia de un logo, de un pase francés que pasó desapercibido a la historia. Sino tiene su personalidad. Tiene su propia personalidad y deja su impronta en la historia nuestra. Es así. La verdad que te agradezco, Juan, hermosa la historia y espero que sigamos charlando acerca de esto un largo tiempo más. Nos encontremos en otro lugar y seguimos conversando. Sí, ¿te parece? Encantado, por supuesto que sí.